verdadera y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues bien podríamos decir que estamos como un niño con zapatos nuevos, porque estamos de estreno. Estrenamos trimestre, estrenamos temática y yo creo que es una temática muy interesante que va a dar mucho de sí. El gran conflicto. Y para meternos un poco en situación, pues vamos a ver lo que nos tienen preparados nuestros compañeros de la Escuela Sabática Like y pasamos luego al estudio, al repaso y al comentario. Tesla, la famosa compañía de tecnología e innovación liderada por Elon Musk, ha lanzado recientemente su nuevo robot humanoide Optimus Gen 2, capaz de realizar tareas cotidianas de los humanos como organizar ropa o preparar unos huevos. Lo que antes veíamos solo en películas de ciencia ficción, hoy es una realidad, y no pasará mucho tiempo para que esos robots hagan parte de algunas familias. Ahora usemos la imaginación. Pensemos en un millonario que, decepcionado de los seres humanos, vive solitario en una gran mansión. Llamémosle Bob. Bob decide conformar una familia de puros robots humanoides, así que compra 5, una esposa, 2 hijos y 2 hijas. Pero eso sí, Bob le exige a la compañía que estos robots no tengan la capacidad de decidir si lo aman o no. Deben venir programados para amarlo, obedecerlo y nunca marcharse de casa. Un día, un periodista lo visita y le pregunta por qué prefiere una familia de robots a una familia humana, y esta fue su interesante respuesta. Los humanoides me brindan amor verdadero, nunca me fallan. Los humanos pueden decidir amarme o no, quedarse o marcharse. No quiero correr ese riesgo. Muy bien. Es aquí donde surge una importante pregunta. ¿Lo de los humanoides es amor verdadero? No, a ellos no. Se les dio la libertad para elegir amar o no amar. Sin libertad no hay amor verdadero, solo están programados para amar. Exacto. Cuando las personas se preguntan por qué un ángel perfecto como Lucifer se rebeló en el cielo o por qué humanos perfectos como Adán y Eva desobedecieron a Dios, la respuesta también gira en torno a la libertad. Dios no creó robots angelicoides ni humanoides. Dios creó seres perfectos, pero capaces de razonar y elegir. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el amor se basa en la libertad. Escuela Sabática Like presenta la serie El Gran Conflicto. Lección 1. La guerra detrás de todas las guerras. Durante este nuevo trimestre estudiaremos la guerra de todas las guerras, el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y para entender esta guerra, debemos comprender la relación que existe entre dos palabras, amor y libertad. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿dónde se desarrolla el gran conflicto y cómo se relaciona con el amor y la libertad? En primer lugar, la guerra en el cielo. El primer escenario de la guerra de todas las guerras es el lugar menos esperado. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces el conflicto comenzó en el cielo. Entre Miguel y el dragón, ¿quiénes eran? Muy bien, identifiquemos a los protagonistas. Miguel. El profeta Daniel describe a Miguel en el capítulo 10 de su libro. Lo interesante es que dicha descripción es idéntica a la que hace el apóstol Juan de Jesús en su visión de Apocalipsis 1. De hecho, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Puesto que cada vez que aparece este nombre en la Biblia hay un conflicto por medio, podemos concluir que Miguel es el mismo Jesucristo, pero en su rol de comandante del ejército celestial. El dragón. Apocalipsis lo identifica como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Pero Satanás no siempre fue un diablo. En el cielo era un ángel perfecto llamado Lucifer. Luego se enalteció su corazón a causa de su hermosura y así llegó a ser Satanás. Isaías narra lo que decía en su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Lo notan? La perfección incluye libertad. La libertad incluye la posibilidad de optar por el mal. Y eso fue lo que hizo Lucifer. Abusó de su libertad. Convenció a la tercera parte de los ángeles. Y aunque se les dieron oportunidades para arrepentirse, las rechazaron todas. Dios es un Dios de amor, un Dios de libertad. Nosotros decidimos qué hacer con esas dos palabras. En segundo lugar, la guerra en la tierra. Como fue expulsado del cielo, Satanás decidió destruir la felicidad de Adán y Eva en la tierra. ¿Y por qué Dios no destruyó a Lucifer en el cielo? Así no hubiera llegado a hacer daño en la tierra. Muy bien, recuerden las dos palabras claves, amor y libertad. Si Dios hubiera destruido a Lucifer y a los ángeles rebeldes, se habría parecido más a un capo de la mafia que a un Dios de amor y libertad, y los ángeles le habrían servido no por amor, sino por miedo. Ahora bien, el hecho de que Satanás estuviera deambulando por ahí no significa que Adán y Eva estaban condenados a pecar. Ellos no tenían la inclinación al pecado que tenemos nosotros, tenían una naturaleza perfecta. Podían elegir no pecar. ¿Qué sucedió? Satanás adoptó la forma de una serpiente, entró al Edén, se ubicó en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando llegó Eva, comió del fruto prohibido. Eva vio que a la serpiente no le pasó nada. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva habló con la serpiente y le aclaró que la prohibición se refería solo a ese árbol. No van a morir. Eva escuchó y utilizó la lógica humana. Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eva concluyó que el árbol era bueno para comer, tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Adán y Eva experimentaron todo lo contrario a lo que les prometió la serpiente. Sintieron vergüenza, tuvieron miedo. Conocieron el dolor, el cansancio y la muerte. Pero aunque ellos abusaron de su libertad, Dios decidió rescatar a la raza caída y en sus palabras a la serpiente quedó claro que la guerra de todas las guerras se había trasladado a la tierra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El dragón vino a este mundo como serpiente. Ahora Miguel vendría a este mundo como el Mesías, Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la guerra en la mente humana. Para que Adán y Eva entendieran lo que el Mesías haría para salvarlos, Dios utilizó el sacrificio de un animal para cubrirlos con sus pieles e ilustrar la futura muerte de Cristo. Una muerte que cubriría nuestros pecados y nos abriría un nuevo camino hacia la vida eterna. Y así como la entrada de la muerte a nuestro mundo dejó en evidencia el verdadero carácter del diablo, la muerte del Mesías prometido, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dejó en evidencia el verdadero carácter de Dios. Hoy, la guerra de todas las guerras no solo se libra en el cosmos, no solo se libra en la tierra. ¿Dónde más se libra esta batalla? En cada ser humano. En nuestras mentes y en nuestros corazones. Correcto. Dios no forzó a los ángeles a amarlo, no forzó a Adán y Eva a obedecerlo, tampoco nos obliga a nosotros a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Dios nos ama, pero respeta nuestra libertad de elección. ¿Cómo responderás? Un día,
Cuando ya no quede la más mínima duda del engaño de Satanás, entonces vendrá su merecido final y el final de la guerra de todas las guerras. El anhelo de Dios es que tú y yo salgamos victoriosos de la batalla, que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y nos ubiquemos en el bando correcto, en el bando que disfrutará una vez más lo que el diablo nos arrebató en el Edén, la vida eterna. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Bueno, tengo que confesar que mientras estaba en la escuela sabática Like estábamos con un oído escuchando lo que nos decía, pero también estamos con otro aquí en una tertulia que teníamos, porque realmente el tema que nos plantea para este trimestre y en concreto también para esta semana la escuela sabática es apasionante, en muchos casos incluso con algunas cuestiones que no podemos solventar con la sabiduría humana que tenemos, por lo tanto limitada, pero que sí que intentaremos resolver o al menos acotar todo lo más que podamos. Yo, para empezar, sí que voy a hacer una acotación. Esta semana me encanta una frase del sábado que para mí tendríamos que tener presente durante todo el trimestre. Cuando hablemos de este gran conflicto, cuando hablemos de esta batalla, deberíamos tener claro que a él se refiere a Dios, está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. ¿Y por qué me gustaría que esta frase estuviese en el frontispicio de este trimestre? Porque nos vamos a hacer preguntas muy dolorosas. Preguntas tales como ¿por qué surgió el mal? Tales como ¿por qué está o parece que está prevaleciendo el mal ahora? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué hay tanto desastre, tanto conflicto, tanto dolor? ¿Por qué el Señor, pudiendo, no está acortando estos tiempos o nos está dejando transitar por toda esta barbarie, por todo este dolor? Si escuchamos, cuando hacemos estas preguntas, nos respondemos con Él está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal, de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo, quizás nos ayudaría a enmarcar, a enfocar este tema de un modo diferente. Dios tiene la solución, la tiene ya, pero como Dios es perfecto, la solución ha de ser perfecta también. Y si el Señor tiene unos tiempos y está dejando que esto se desarrolle de una determinada manera que a nosotros incluso nos puede llegar a escandalizar, tengamos claro que el Señor está preparando la vacuna contra el pecado, para que la posibilidad de pecar, que siempre la hay, nunca vaya a tomar cuerpo de nuevo. Es decir, que se desarrolle el mal de tal forma que no nos queden ganas por toda la eternidad de volver a plantearnos ni siquiera la posibilidad de pecar. Por lo tanto, sé que esto requiere paciencia, sé que esto requiere otra de las cosas que nosotros los humanos no solemos tener, que es humildad, saber decir, Señor, tú tienes los tiempos, tú tienes la sabiduría, y aunque a mí esto me parezca horrible, sé que hay una razón. Y ya en este marco que quería poner a la escuela sabática, porque me parece muy interesante y porque, ya digo, vienen curvas, vienen preguntas duras, vienen reflexiones ásperas, dejarlo todo
enmarcado, digamos, con este pensamiento. El Señor tiene un plan perfecto. Fíjate, José, yo me he adelantado. Madre, ¿cómo estamos ya, eh? Que me parece súper oportuno empezar así. Recordar que Dios es Dios. Y eso es algo que deberíamos de tener presente siempre. Dios es omnisapiente, Dios es amor, Dios es justicia y Dios es libertad. Teniendo eso claro, Dios es Dios, la mitad de las veces, de las dudas que a veces planteamos, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no pudo hacerse de otra manera? ¿Por qué se creó a Satanás? ¿Por qué? Cuando preguntamos esos por qué, lo que estamos diciendo en realidad es, aquí hay un fallo, no lo has hecho bien. Si Dios lo ha hecho así, es porque es lo mejor para nosotros. Nadie sufre más que Dios, porque Él sufre nuestro dolor y el de todos nuestros hermanos. Nadie ha hecho las cosas mejor que como Él las está haciendo. Entonces, reconocer que Dios es Dios, confiar en eso, nos va a aliviar, porque todas esas otras preguntas, en parte es la estrategia de Satanás. Te pongo la duda, ¿seguro que Dios es bueno? Si fuera bueno, ¿por qué ha ocurrido esto? No, Dios es Dios. Dios es omnisapiente, es amor, es justicia y libertad. Teniendo eso claro, nada malo viene de Él. Nos vamos a tener que plantear quién es Dios, quiénes somos nosotros, pero me parece muy, muy oportuno como empezaba José, por el tema de el encuadre, es decir, cuál es el marco, el lienzo sobre el cual vamos a dibujar todo este trimestre y tal. Y es que para mí es básico saber a qué jugamos. Y yo me he apuntado aquí los axiomas, no sé, que me gustaría que me matizarais, pero que sobre los cuales tenemos que jugar. ¿Cuáles son las reglas del juego? Y es que antes de llegar a eso, Richard, antes de plantearnos qué Dios tenemos, quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es si hay el enemigo, es que estamos en guerra. Cuando nosotros hemos aparecido en el... Quizás sea una buena pregunta hacernos. ¿Estamos en guerra? Estamos en guerra. Pero es que, oye, quiero decir, cuando nosotros hemos entrado en este juego que muchas veces algunos dicen que es una broma, una mala, que es vivir en esta vida, es que estamos en un conflicto, estamos en una guerra, es decir, es un estado de guerra en el que estamos. Y a veces ni nos enteramos, José. Claro. Ni somos conscientes de ello. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Me lo podéis poner como queráis, pero es el eterno debate que aparece en todas nuestras diario vivir. Queréis ver películas, queréis ver libros, queréis ver cualquier relato de esta humanidad, siempre pone en juego, termina apareciendo el juego del bien y el mal. Entonces, si estamos en guerra, si es una guerra que al final es entre un lado y otro, entre dos polos, el bueno y el malo, hay un tercero, que es donde yo creo que tú aportabas, y es que ¿qué pasa aquí? Hay un plan de rescate. Hay un plan de rescate y me parece muy interesante, porque yo he puesto aquí un adjetivo que me lo has evocado tú, y es un plan de rescate definitivo. Que eso también me parece, quiero decir, que no hay parches. Más o menos puede haber aquí acciones puntuales, pero hay un plan de rescate definitivo. Y yo creo que, no sé si matizaríais, pero a mí me parece que este es el lienzo sobre el cual luego podemos discutir. Pero para no perdernos, porque mucha gente no se entera de que estamos en guerra. Sí, yo creo que como arrancó mi amigo aquí, de verdad que, vuelvo y repito, hoy estás atinando perfectamente. Es que estoy a tu lado. Oye, de verdad, algo se me pega. Siento que no pudo haber iniciado de una mejor manera, porque esto es como cuando entras a un escape room y te dicen cuáles son las reglas de esta situación. Vamos a entrar en un trimestre que nos va a traer una cantidad de conceptos, como tú dices, Juanfra, de cuál es la posición ante Dios, cuál es la posición de Dios en toda esta situación, cuál es la posición del mal, por qué el mal. Pero antes de hacerse toda esa cantidad de preguntas, es necesario entender, como dice Richard, que todo esto se lleva por fe. Y fe en dos cosas. Fe en que Dios tiene un plan perfecto, y fe en que esta guerra ya está ganada. No es que se va a ganar, es que esta guerra ya está ganada. ¿Ves? Estamos en una situación de guerra, pero en una situación de guerra que tiene definitivo un fin, y que ese fin es ganado por Jesús, ya está ganado. ¿Ves? Entonces, si no entiendes, si esa clave no está en tu mente a la hora de abordar todo el tema del trimestre, vas
tu fe puede debilitarse. Sí. Bueno, pero claro. esa es una conclusión a la que vamos a llegar conforme vayamos conociendo cuál es el plan, quién es el plan, dónde lo vamos a situar, quién es el que lo ejecuta, cómo las diferentes fases. Pero aunque no hubiera plan, aunque no tengamos el concepto de hacia dónde vamos, la realidad es que dudas. La realidad es que el conflicto está. Okay. No solo podemos levantar la mirada y ver que hay un conflicto que es independiente a nosotros, es decir, que es universal, que da igual que esté yo o no, que está, pero es que luego puedo mirarme a mí y decir... Pero tú estás involucrado. Es correcto. No solo eso, ¿quién no está en conflicto? Claro. Es que tú no estás en pelea, es que no hay un conflicto en ti, es que esto... No, nos hemos lanzado son preguntas. Nos hemos lanzado a la piscina de este mundo y estás dentro en aguas turbulentas y tú mismo estás sufriendo este conflicto. Solo un matiz de algo que has dicho antes que yo creo que es esencial tenerlo en claro para empezar este trimestre. No hay un plan de salvación. Existe el único plan de salvación que resuelve todos los problemas. ¿Vale? Porque seguramente nosotros como hombres diríamos, podríamos en cada cristiano comprometido hay es como que en cada futbolista hay un seleccionador, es decir, claro. Seguro que si preguntamos habría un plan diferente para podríamos cada uno, haber dicho, había otros planes, seguramente había otros planes. Yo tengo pero otro, no iban a resolver ni iban a resolver que Dios realmente es amor, ni iban a resolver que Dios es justo y que no se salta su ley, ni iban a quitar el pecado de forma definitiva, ni iban a salvarnos a nosotros. Por eso digo entonces, que es un tema de fe. El único, sí, pero el único no es un plan, no es existía pero existía, no, el único que resuelve todo de forma definitiva es el plan que Dios lleva. Y lo va a resolver todo de forma definitiva y de la mejor manera posible. Entonces, hay que empezar con esa confianza. No es un apaño que Dios ha hecho, no. O sea, y no es una confianza en el plan, es una confianza en Él. En el que ha generado el plan. Exactamente. Entonces, no hay otra posibilidad. Dios tarda mucho en venir. ¿Por qué se alarga tanto? Porque su plan es perfecto. Porque tiene que completarse absolutamente todo por amor a todos. Fijaros, yo a veces cuando hablo con los chicos les digo, ¿por qué Dios tarda tanto en venir? Si Dios dijera, vale, ya hay 70 millones de salvos, se van a perder unos pocos, son 10, 15, 20. Con 70 millones nosotros sacamos nuestra comparativa, ¿verdad? La cifra es tan despreciable en porcentaje, no merece la pena. Si yo dijera, se va a perder mi hijo, mi mujer, y está entre esos pocos despreciables, ¿qué diría? Pues, tendría mucho dolor, mucha pena. ¿Y cuánto valemos nosotros para Dios? Entonces, lo que pasa que entrar en ese tipo de reflexión, es decir, Dios está tardando porque, bueno, es cierto, la Biblia dice para que todos seamos salvos, ¿no? Proceda al arrepentimiento. Exactamente, pero Dios está tardando porque su plan es perfecto. Es perfecto y no podemos circunscribirlo solamente al número. Yo había escuchado por ahí hace tiempo que, bueno, es que estaba esperando a que la cuota de los 144.000 simbólicos se cumpliese y ya se cerrase. Quisieses tú o no, ya estaba cerrado. No lo has dicho, simbólicos. Exactamente. Entonces, de todas formas, también está esperando a que el pecado llegue a su punto máximo de expresión para desenmascarar totalmente a Satanás. Porque Satanás tiene un plan que le está saliendo por ahora bastante bien. Y es que, al final, cuando pasa algo malo en la tierra, ¿a quién miramos? Culpando a Dios. Sí. ¿Y en quién no creemos? En Dios. Sí. No creemos en... Sí. Es muy curioso, porque nuestra sociedad es la más laica posiblemente de la historia. No cree en Dios, no necesita a Dios, somos autosuficientes, somos una especie que hemos llegado a un grado de conocimiento óptimo, a un grado de utilización y de creación de tecnologías como nunca antes. Por lo tanto, Dios no me hace falta. Pero cuando pasa algo, curiosamente, esa sociedad tan tecnológica, tan científica y tan intelectual, una de las primeras cosas que hace es
Porque Dios lo permite. Porque si hubiese Dios... Pero, ¿y por qué? Si tú ya has despreciado esa idea, si tú ya has apartado esa idea, ¿por qué vuelves a recurrir a ella? Y Satanás se encuentra tan a gusto en este sistema porque dice, yo lo estoy haciendo y la está pagando otro. Pero fíjate que en este conflicto el gran camuflado es Satanás. Claro. No hay nadie que cuando ocurre algo malo, menos los que creemos en Dios. Entonces habría que decir... No hay nadie que diga... Satanás es culpable de esto. Claro. No, yo puedo decir, o la gente puede decir, no creo en Dios, pero cuando ocurre algo malo, acudo a Dios. Pero mencionan a Satanás y dicen, eso son fábulas. Claro. Es el gran personaje disfrazado en todo esto. Es que hay otro axioma, ¿no? Podemos ir construyendo ese edificio sobre el cual nos vamos a mover, y es que si hay un conflicto entre el bien y el mal, ¿de dónde surge? ¿Hasta dónde podemos tirar del hilo? Porque habrá un momento en el cual ya no sabremos. Esa es una pregunta clave porque estábamos hablando al principio, en la primera reflexión que nos traía Orángel, estábamos hablando de las filosofías orientales. Y yo estaba pensando en el yin y el yang, que en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Y ese pensamiento lo hemos trasladado al cristianismo, ha permeado en el cristianismo y ha contaminado en el cristianismo, como si Dios hubiese creado el mal. Como Dios es el único creador, Dios lo creó todo, Dios también ha tenido que crear el mal. Y es la pregunta que yo os lanzo, la primera pregunta que yo os lanzo esta mañana. ¿Es posible que Dios, como creador único y absoluto, haya creado también el mal, ya que el mal existe? La respuesta rotunda. ¿Sí? No. ¿Por qué? Y ahora, como los niños en la escuela, justifica tu respuesta. Bien. Dios es amor. No puede nunca desear nada malo para nosotros. Y además el texto bíblico, cuando habla de Satanás, ¿verdad? Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti el mal. Es una obra extraña el mal para Dios. ¿Pero es generación espontánea entonces? Dios, no sabemos. Dios realmente no. Dios nos hizo libres, ¿vale? Y en esa libertad tenían capacidad de amar a Dios o de hacer algo contrario que no estaba todavía definido. Y Satanás decidió hacer eso contrario. Eso no es que Dios haya creado el mal. Dios nos ha hecho libres, siempre hemos sido libres y siempre seremos libres por toda la eternidad. Sí. La libertad es un regalo que Dios nos da. Cuidado que nos vamos a enredar, porque muchas veces decimos libre, yo si fuera libre estoy aquí encorsetado, yo para ser libre me gustaría hacer tal. La libertad es posibilidad de elegir. Yo añadiría, somos suficientemente libres. Que muchas veces nos enredamos con el tema de la libertad. Claro, libre, yo estoy condicionado por muchos factores en mi vida, por la altura que tengo, el momento de la historia en que me ha tocado nacer, no tengo no soy rico en el sentido de que comparado, tengo muchas riquezas comparado con otros, es decir, vivo en un país con unas posibilidades. Claro, hay otros que no tienen eso, no tienen esa libertad para poder elegir. Si tuviera lo que tiene Juanfran, ¿no? Podría hacer y haría más cosas mejores que yo. Hablas de libertad total y absoluta. Claro, pero no nos enredemos con el tema de la libertad plena. Y el libre albedrío y todas estas cosas, claro, ¿no? Entonces es que realmente de ahí radica. Para no perdernos, suficientemente libres porque al final, si somos suficientemente libres para escoger en muchos aspectos, libres de conciencia, porque es algo que ni siquiera el enemigo, o sea, tú eres capaz de hasta cierto punto de ser libre para escoger, al final, si eres suficientemente libre, eres responsable. Porque si no, yo voy en contra de los que dicen esto, claro, si no soy suficientemente libre, si no tengo posibilidad de escoger, no soy responsable. Tú eres responsable, tú eres el culpable. Tú además, si existe, me tienes que salvar sí o sí. El resto es una falacia. Claro. ¿Elegiste a tu mujer en libertad? Sí. No, sí, pero viste pero alguien podría decir, si hubiera tenido a todas las mujeres del mundo disponibles, por eso digo hubiera sido plenamente libre para escoger, ¿no? Por eso digo y ellas que te hubiesen escogido a ti. Por eso digo que es una falacia. Acabas de decir algo importantísimo. En esta analogía. ¿Otra vez? En esta analogía, que ella te hubiese escogido a ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la libertad realmente sí siempre tiene una condición. Y es la libertad del otro.
También, O sea, también. la claro. autonomía que tienes tú en tu libertad no puede violar la libertad de otro. Y ahí radica la responsabilidad. Entonces tú tienes libertad total, pero condicionada. Pero es que, por ejemplo, otra analogía, el tráfico. Alguien podría decir, yo quisiera ser libre. Para mí la libertad es poder ir por el carril que yo quiera, poder ir en dirección contraria, poder ir, salirme en una rotonda, girar por... No, vamos a ver. Hay ciertos límites, pero tú eres libre para ir en la dirección, para cambiar. Pero esos límites protegen otros aspectos de la libertad más importantes, Claro, entonces, como el derecho a la vida, por ejemplo. Claro. Porque sin vida ya no eres libre para hacer nada. Por lo tanto... es que este trimestre es que va a salir la el libertad, tema, ¿no? La libertad es capacidad de decidir, y la capacidad de decidir significa responsabilidad. Claro. Cuando alguien dice, es que yo no tengo toda la libertad, lo que estoy diciendo es no quiero asumir responsabilidad. Eso es. Y entonces... Y no quiere asumir los límites que nos toca, porque estamos limitados. Es una falacia, como no he tenido todas las posibilidades, no soy suficientemente libre, no quiero asumir nada. No. Si tú pones suficientemente, ya lo has cazado. Claro. Ya le has dicho, no, nene, no te me escapes. Eres suficientemente libre y eres suficientemente responsable. Entonces, date cuenta, vamos a ir con la analogía del tráfico y la existencia del mal. Sí, te ha gustado. Sí, me gustó mucho. Hoy ya voy a voltear ahora para allá. me parece justo. Me gustó mucho porque, vamos a suponer, estás en un cruce donde no puedes cruzar a la izquierda, bajar la rotonda hacia la derecha, ¿verdad? Pero sigue estando el camino hacia la izquierda. Sí. Pero el diseño original de esa rotonda y el diseño correcto para que todo funcione perfectamente es bueno. Como dice la Biblia en cada creación en Génesis. Sí, nos permite que haya fluidez. Muy bien. Pero es que a mí no me gusta hacerla. Pero es que mucha gente puedes dice, cruzar a la izquierda. Claro, pero es que gente dice, no quiero dar la vuelta a la rotonda, yo quiero girar ya directamente. Ajá, ¿no? ok. Porque quiero un atajo. Pero ya va, pero no. El que creó la rotonda. Ahí has estado. ¿Ve? El que creó la rotonda te permitió, te dice que se puede. O sea, al final, si quieres ir por ese lado, tienes opciones de... El que hizo el código de circulación, el que creó la rotonda, lo hizo pensando en que tú gires a la derecha. Tú tienes posibilidad de ir a la izquierda, pero no es el diseño con que se hizo. Pero está contemplado ya que hay sanciones para ello. Por lo tanto, ahí ya estáis definiendo lo que es el mal. Acabáis de definir muchas veces este debate que es casi coetáneo con la raza humana. El del mal, lo acabáis de definir ahora mismo. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Cuando el bien lo es todo, porque Dios es bueno, Dios es amor, el bien lo impregna todo. Cuando tú decides no hacer el bien, ya estás haciendo el mal. Por lo tanto, el mal no ha tenido por qué ser creado, porque como se creó el bien, la ausencia de ese bien ya es el mal. Es decir, cuando yo estoy en la rotonda y decido que en vez de hacer la rotonda a mi derecha, la hago a mi izquierda, no está diseñado para eso. El diseñador, el ingeniero que ideó esa rotonda, sabía que todo tenía que fluir de determinada manera para que se hiciese bien. Las señales, el código, los semáforos, los guardias, todo te dicen que vayas a la derecha. Incluso las sanciones. Sin embargo, yo en mi libertad decido. ¿Es el ingeniero el culpable de mi decisión? ¿Es el ingeniero el que ha creado el caos o lo he creado yo? Muchas veces el ser humano se escuda en que, bueno, como Dios lo creó todo, también creó el mal, por lo tanto, que Él apechugue conmigo. Y me tienes que aceptar, y esto es un discurso que estamos viéndolo constantemente en nuestra sociedad, tienes que aceptarme como soy. Yo no necesito cambiar nada. La rotonda la pusiste tú. El camino estaba abierto. No había una valla, no había una bomba. El camino estaba abierto. Yo decidí tirar para ahí. Y yo soy zurdo y voy para la izquierda. Y además coartas mi libertad sin pensar que cuando tuerzo a la izquierda provoco accidentes, daño a coches, daño a personas. La reparación del taller me la pagas tú, hombre. Claro. Y las vidas que puedo segar al hacer, porque al final la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Sí. Al final el camino
del mal es la destrucción y es la muerte. Y la muerte no es otra cosa que la ausencia de Dios en tu vida. Correcto. Otra vez que estamos definiendo algo en contraposición a lo que ya hay. Lo que hay, Dios es vida. Sin Dios, ¿qué hay? Caos. Nada. Muerte. No hay nada. ¿Dios creó la muerte? No creó la muerte. Pero una la ausencia de Dios. Exactamente. Es igual que el mal. ¿El mal qué es? Una ausencia de Dios. Jesús lo explica muy bien cuando la misma pregunta se le hicieron en otro tono y la recoge el evangelista Mateo, ¿no? Cuando le dicen, Señor, si la semilla que sembraste en el campo era buena, ¿cómo es que salen malas hierbas? Si tú lo habías hecho todo perfecto, si tú nos has puesto aquí lo mejor, ¿cómo es que sigue apareciendo? ¿Cómo es que hay mal? En ese contexto de entorno que dices tú, aquí hay cosas que chirrían, ¿no? Y sin embargo Jesús lo tiene muy, muy claro. Le dice, un enemigo ha hecho esto. Claro. Tiene nombre y apellidos, ¿no? Es que estaba el sistema mal, o la rotonda no, en ese caso. Tiene nombre y apellidos, pero la gente no quiere nombrarlo hoy en día. Quiere nombrarlo. Claro. Es que lo ha explicado pero José también muy bien, ¿no? Se ha encargado, ¿no? Pero es verdad, otro axioma que la Biblia no deja lugar a duda es que hay un enemigo real, igual que hay un personaje o hay un Dios que le podemos atribuir, que es vivo, que está vivo, que tal, que tiene atributos, que es de una manera, que tiene una personalidad, también hay su contraparte, un enemigo, también con su personalidad real. Y con sus objetivos. Porque nos decía Orángel que recordemos que esta guerra está ganada. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Pero yo creo que a él, bueno, esto es ciencia ficción por mi parte, evidentemente. No, tranquilo, es que todo el trimestre va a ser así. Acuérdate lo que dijiste al principio, no tenemos la sabiduría. En absoluto. Y nos queda es buscar de la palabra de Dios constantemente y tratar de ir entre ese velo descubriendo algunos detalles. La única que le queda a Satanás, la única, y vosotros me diréis, pero ¿cómo? A Satanás ya no le queda nada. Jesús murió crucificado, es la victoria absoluta, esto ya está ganado. Satanás cree que le queda la última carta. Una carta. Y es decir, que cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra, hallará a alguien que le esté esperando. Satanás quiere demostrar todavía ante el universo que es imposible que el hombre sea salvo, que nadie decida por Dios. Y eso es a lo que está jugando, a arrasar. A arrasar. Eso aparte de que Dios es amor, pero el enemigo Satanás es maldad. Totalmente. Sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué es lo que desea? Hacer el máximo daño a Dios. ¿Cómo puede dañar él a Dios si él no puede llegar a Dios? ¿Sabéis cómo puede dañarle, verdad? Dañándonos a cada uno de nosotros. Cada vida que se pierde es para él una medalla, un triunfo de estoy haciendo daño a Dios. Y es su objetivo, hacer daño a Dios. Y para eso nosotros somos el campo de batalla. Totalmente. A veces pensamos en las batallas y pensamos que nosotros estamos en un conflicto, pero no. Nosotros somos el conflicto. Aquí se lucha por Juanfra, por José Antonio, por Orángel, por Richard, por cada uno de nosotros, entre Dios y Satanás. Cuerpo a cuerpo. No es que estamos en medio de una batalla, es que el conflicto es sobre nuestra vida, sobre nosotros. No somos el daño colateral. Somos el campo de batalla, que a veces creemos que estamos en el campo y que podemos pasar de soslayo. No, el campo de batalla somos nosotros. Sobre nosotros hay la lucha de quien ha hecho todo porque nos ama, y de quien quiere destruirnos porque quiere hacerle daño a Dios. Claro, lo que pasa es que como la guerra que nosotros conocemos es la guerra de destrucción, armas, violencia, pensamos que automáticamente es este tipo de guerra. ¿Ves? Y pensamos que es una guerra cuerpo a cuerpo, física, entre ángeles, como cuando nos lo plantean al inicio de la escuela sabática. Sí, que eso habría que repasarlo también. Sí, entonces, porque si hubiese habido una guerra, Dios es omnipotente, lo hemos dicho aquí al principio, ¿verdad? No hubiese habido guerra. Pero creo que es más en la esfera que Richard nos comenta es una guerra espiritual, es una guerra donde el campo de batalla está en cada uno de nosotros. Y esa guerra del bien y el mal se lleva segundo a segundo, o sea, no. Y yo entiendo esta guerra en el cielo que se presenta más bien como conflicto. Un conflicto entre
¿creo en Dios o desconfío de Dios? Y un conflicto de ideas, porque Satanás fue convenciendo, y yo supongo que Dios contraargumentaría sin ninguna duda. Sí, yo lo tengo claro, porque Dios es amor, o sea, era su querido Lucifer, a quien le tenía al lado en el trono, ¿vale? Quien dice en el texto bíblico que estaba al lado del fuego del trono de Dios, era quien se había revelado. Yo estoy seguro que Dios luchó por él, vamos, todo lo que se pudo. Pero cuando ya no se halló lugar para él, cuando el conflicto había sido declarado y cuando había un grupo enconado en ir en contra de Dios y otro grupo que permanecía fiel a Dios, ya no se halló lugar para ellos en la tierra. No creo en ese conflicto físico como una batalla. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue a resucitar, todas las huestes de Satanás estaban plantadas delante de la tumba para que no resucitara, y bajó un ángel solo, y huyeron todos. O sea, no es un conflicto físico, no tiene nada que hacer Satanás contra Dios. Es un conflicto de ideas. Y que se nos vaya de la mente que aquí hay un conflicto persecución. De echar un pulso a base de siempre números. le ponemos mucha ciencia ficción. Es verdad que habrá persecuciones, pero el conflicto no va a estar en las persecuciones, en que se persigue, en que el conflicto está en la mente. Y si hay persecución, es para que cambies de idea. O sea, al final es la idea. El conflicto está en la mente. ¿A quién sirves tú? ¿Sirves a Dios o has decidido rebelarte contra Dios? Y ese es el gran conflicto que se ha trasladado aquí. Y el campo de batalla está en mi cabeza, en mi mente. Ahí pelea Dios y Satanás. Y yo tengo que tener claro que soy el campo de batalla, que cada ser humano que uno quiere destruirme y el otro ha hecho todo lo posible para salvarme. Entonces, al final, vuelvo a ser libre. No tengo la libertad total, absoluta, es que no la necesito. Yo soy libre para elegir si decido a Dios o si decido seguir al enemigo de Dios, y en base a esa decisión tendré responsabilidades y tendré que asumir mis responsabilidades para vida eterna o para muerte eterna. Y en este conflicto no se nos debe olvidar que Cristo está intercediendo por nosotros, que Cristo está a nuestro lado, que está a nuestro favor. Por eso, cuando muchas veces vemos todo el mal que nos rodea, vemos las luchas que nosotros también tenemos internamente, y parece que tenemos ese sentimiento de estar abrumados porque vemos que es imposible, también tenemos que recordar esto. Cristo, como decía Orángel al principio, ya venció esta batalla y nos está ofreciendo esta victoria a cada uno de nosotros, que también hay que recordar, por nuestras propias fuerzas no podemos vencer. La escuela sabática da un dato, bueno, la escuela sabática, la Biblia, da un dato que la escuela sabática recoge y refleja, que en esa batalla que hubo en el cielo, 1/3 de los ángeles decidió por parte de Satanás. 1/3. Es muchísimo. Es una cantidad, yo creo que asombrosamente alta. Conocían a Dios, conocían su amor, habían vivido muchos de ellos, porque claro, los ángeles fueron creados, pues durante no se sabe cuánto tiempo al lado de Dios, y deciden 1/3 creer en lo que plantea Satanás, que Dios no es amor, que Dios es un tirano y que hay que levantarse y rebelarse contra Dios. Fíjate que eso nos tiene que dar un toque de atención. Cuando yo intento enfrentarme al enemigo con mis fuerzas, soy un pelele, en el sentido, soy un muñeco en sus manos. ¿Por qué? Porque si los ángeles que conocían a Dios, 1/3 de los ángeles, cayeron en la trampa de Satanás, en el engaño, yo que de oídas conozco a Dios, ¿dónde voy a caer? Claro. Mi confianza tiene que estar en mi seguridad en Jesús. Por eso él que es quien intercede, como decías, él que es quien dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, en él está mi confianza, mi seguridad. Como intente enfrentarle por mí, perdido estoy. Por eso que te decía al principio que la parte fundamental aquí para estar dentro de este conflicto es la fe. Al final se pone en marcha, sí. No hay más remedio. No hay más. Es la fe, o es la fe en el creador del plan y la fe en que la guerra está ganada. Porque tú lo viste, porque no lo viste, porque otro te lo dijo. No importa todo lo alrededor de esto, sino que simplemente
es por fe. Y entonces ahí está la fuerza de tu arma, de tu armadura en esta guerra. Y eso es lo bueno. La escuela sabática también nos dice que Satanás, que la estrategia de Satanás es la mentira. Y Satanás nos recuerda que nosotros no podemos vencer esta batalla porque pues somos indignos. Y ahí tiene razón. Lo que pasa que no nos cuenta la otra parte. Y es que Jesús ya lo hizo por nosotros. Y por lo tanto, tenemos que recordar lo que Orángel nos decía al principio de la mañana en la primera reflexión. Uno de estos componentes básicos de nuestra salud, y voy a decir de nuestra salud eterna, es nuestra comunión con Dios diaria. ¿Cómo vamos a salir al campo de batalla sin estar provisto de las armas? ¿Cómo vamos a salir al campo de batalla, que es nuestro corazón, como bien decíais, sin haber orado, sin haberme encomendado, sin haberme nutrido de la palabra de Dios? Es un toque de atención también para saber que no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Aquí el tema, y luego la munición, utilizan armas muy diferentes, ¿no? Porque tú dices que el enemigo, que Satanás, utiliza el engaño, la manipulación, ¿no? Para llevarte, para que estés con él, las falsas promesas, bueno, y, claro. Las medias verdades. Las medias verdades. Que eso es un poco. A veces esperamos en Satanás que sea un mentiroso compulsivo, ¿verdad? Claro. Y utilizan medias verdades que son las peores de todas. Que yo creo que realmente esa es su única estrategia. Las medias verdades, claro, donde tú la pongas, todos los escenarios que tú quieras. Todas son medias verdades. Y hablando de lo que tú decías, cuando decimos que Dios es amor, que es la otra munición, lo que lleva en el cargador, la otra parte, nuestro Dios, es muy, muy curioso que al final el amor es curativo, y eso lo sabe cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de que quieras sanar. Si lo haces con amor, si puedes contactar con él, si puedes poner ese amor, realmente es curativo, te ayuda a transitar por la vida. Pero además me gusta la idea de que si hablamos de bandos, si hablamos de guerra, en la guerra normalmente los generales o los estrategas están a buen recaudo, ¿no? Están en el cuartel general, ¿no? Y diseñan todo, ¿no? Y las tropas son las que tienen que ejecutar el plan, ¿no? Aquí lo curioso de este plan de rescate es que el general o el que diseña la estrategia es el que va en la primera línea de batalla. Es el que ha ido al frente, ha ido antes de que yo. Y ya cuando yo voy a enterarme de qué va esto, resulta que el que ha ido primero a pegar tiros ha sido mi comandante, mi general. Que no pega tiros. Bueno, tiros de amor, ¿no? Quiero decir, el primero que ha ido al cuerpo a cuerpo, el que no ha tenido... No es como otros que dicen, ¿no? El que no rehuye el conflicto. Ve tú, que si eso ya voy yo preparándome, ¿no? No tenemos ese tipo de divinidad, ese tipo de Dios, ¿no? Por eso también me interesa reflejar para esos cristianos que piensan que Dios es un Dios lejano, que es un Dios que te ha dejado un código, el código de circulación, para que luego tú, a tu buen entender, vayas por la vida como puedas. Pero que bueno, que con su muerte ese código tampoco está en vigencia, que tú ya puedes, que en Cristo eres libre, que tú ya puedes hacer lo que tú vayas entendido. Me interesa resaltar que ese general está al lado tuyo, con tus propias luchas y batallas, con ese conflicto, con esas luchas que tenemos todos, que está. Y cuando decimos, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió tal o cual desastre? Pues estaba ahí. Con aquel que se le cayó, que se le abrió la tierra, un terremoto, o ese coche que se salió, o ese borracho que te llevó por delante, Dios estaba a tu lado. Y no solo eso, sino dice Hebreos que vivió como yo, conoce mis flaquezas, mis dolores, solo que él no pecó. Es el conductor que vino y condujo siempre de acuerdo al código de circulación, y ahora está en el cielo intercediendo por mí. Sí, que es muy difícil, ¿eh? Que hay muchos interrogantes que no vamos a dar. Sigue trabajando por mí porque me ama y sigue intercediendo en mi lugar. Es que esta lección de escuela sabática y todo el trimestre creo que va a ser así. Creo que va a ser más cargado de preguntas que respuestas,
Y bueno, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. Vamos a bajar dentro de poco al templo y aprovechamos de despedirnos de toda la audiencia de Omega 97.3 que nos estuvo escuchando toda la mañana y que me imagino que ahora tienen más preguntas y seguirán estando allí, y por eso los invitamos a seguir en la parrilla de Omega 97.3 con el siguiente programa La Biblia Enseña, y seguir escuchando sobre la lección de la escuela sabática que trae para todo este trimestre muchas interrogantes. Sí, sin ninguna duda, la escuela sabática, además, hemos yo creo que acogido el cambio de temática ya con ganas, bueno, pues necesitamos ya cambiar, porque a veces, no porque la temática anterior fuese mala, sino porque ya... Es meterse en la candela. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que es meterse en este... Bueno, pues yo creo que en algo que es totalmente vital para nosotros, porque al final, como raza humana, que hemos sido diseñados para la eternidad, donde nos estamos muriendo, donde estamos enfermando, donde vemos que nosotros mismos estamos agrediéndonos entre nosotros, y ya no hablo de guerras, ya hablo entre familias, entre hermanos de iglesia, entre... bueno, compañeros de trabajo, yo qué sé, tantos casos de bullying en las escuelas, niños pequeños con unos sentimientos horribles, con unas formas de comportarse horribles. O sea, vemos el mal en todos los órdenes de la vida. Ya tenemos ganas de bien, ya tenemos ganas de que el Señor vuelva, y a veces se nos hace largo, y cuando se nos hace largo pensamos, y cuando pensamos, que no es que pensar esté mal, sino que le empezamos a dar vueltas a cosas a las que nosotros no estamos capacitados para contestar. Porque Dios tiene un plan perfecto, pero se me hace largo. Y es verdad que la Biblia nos reconviene un poco contra estas cosas, ¿no? Contra la impaciencia. Pero seamos sinceros, se nos hace largo. Se nos hace largo porque sabemos lo que viene después. Y cuando sabemos lo que viene después, y eso es bueno, ya tengo ganas de que esta fase se acabe, ya tengo ganas de que este tiempo se acabe. Pero nos hacemos trampa a nosotros mismos, porque nos podemos preguntar, ¿qué estás haciendo tú para mejorar tu entorno? ¿Qué estás haciendo tú para plantar la bandera del Señor en este campo de guerra? ¿Qué estás haciendo tú por tu prójimo? ¿Qué estás haciendo tú por tu vecino? ¿Qué estás haciendo tú por tu comunidad, por tus compañeros de trabajo, por tus hermanos de iglesia? ¿Sabes qué? Cuando dijiste, me fui al fruto del Espíritu Santo, y uno de los sabores, yo siempre creo que esos son los sabores, y uno de los sabores es la paciencia. Y yo creo que entonces el tema de ser paciente en todo este evento es parte de aceptar al Espíritu Santo. Claro. Es parte de tener esa interacción con el Espíritu Santo. O sea, ser paciente en esta situación también habla de tu espiritualidad. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si te está haciendo tan pesada esta situación, como para no esperar más, como para llegar incluso a pensar que ese Dios ya no es, a pesar de ser un Dios de amor, te tiene allí, llegar a tener esos pensamientos de medias verdades, quiere decir que posiblemente el problema no está en el conflicto, el problema está en el resultado del conflicto en ti. Claro. ¿Sí? O sea que, ¿qué estoy, como tú lo vas a llamar, qué estoy haciendo yo? ¿De verdad estoy siendo parte de este conflicto en el bando correcto? Porque hay otro sabor implicado aquí también, ¿sabes? Hay muchos, están todos, sí, pero cuando tú no eres paciente, no tienes mansedumbre. Porque la mansedumbre, ¿qué es? Aceptar el designio de Dios. Y ser humilde y reconocer que tú no lo sabes todo. Que nuestra óptica, nuestro campo de visión, es tan pequeño, es tan ínfimo, y sin embargo nosotros nos damos el derecho a nosotros mismos de juzgar, de reflexionar sobre los planes de Dios, sobre la situación del mundo. No sabemos nada. Entonces el llamado aquí no es a ser parte del conflicto, no es quién es el malo y quién es el bueno, sino a que si decidiste por un bando, armarte en ese bando, en el sentido de si decides por Dios, armarte en él. Entonces tu participación en este conflicto solamente se da de una forma: orando y leyendo la Escritura. Fíjate, Orángel, que volvemos a tu reflexión de esta mañana, ¿verdad?
¿Qué es lo que me da salud? ¿Qué es lo que me da paz? La oración, el estudio y la testificación. El testimonio, el trabajar. El tiempo se me puede hacer muy largo cuando estoy parado sin hacer nada. Pero cuando estoy trabajando, cuando estoy empeñado, cuando pongo en marcha todas esas cosas que tú nos estabas hablando, que ayudan a mi salud espiritual, es verdad que Jesús tarda en venir. Pero no me entrará la impaciencia, no me desesperaré, porque estoy ocupado en su obra. Ahora, si yo he dejado de tener comunicación con Él, si yo he dejado de estudiar su palabra, si yo he dejado de testificar, me va a entrar la impaciencia, claro. Porque el problema no está en el tiempo de Él, el problema es lo que yo hago con mi vida, lo que estoy haciendo con ese mensaje que he recibido. Y me imagino que ahí es donde permea todas esas medias verdades. En el momento que empiezan a introducirse todos estos pensamientos de impaciencia, arrogancia, porque llegas a pedir respuestas, o sea, quieres respuestas. Campo fértil para el enemigo. Claro. Sí. Y para crear nuevas teologías, poner fechas, medias verdades, ver grupos que son aceptos, grupos que no, empezar a hacer. Si tú estás trabajando, no tienes tiempo para esas cosas. Nos decía Juanfran también, ¿no? esta mañana, que te voy a parafrasear porque no lo dijo de esta forma. Él lo dijo de una forma, por supuesto, más brillante. Y es que estamos muy acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos, a autocompadecernos, mira lo que me pasa, mira lo que no sé qué. Y eso nos quema tanta energía, nos quema tanta fuerza para, en vez de esto, que yo no lo digo como si yo ya lo tuviese, sino como que al menos aspiro a tenerlo, decir, quitar el foco en mí, poner el foco en el Señor, en Jesús, y que Jesús me enfoque a la misión. Y esto es lo que tiene que encontrar el Señor cuando vuelva. Un pueblo trabajando, un pueblo en manos a la obra. No entiendo un pueblo metido en sí mismo, porque eso al final, ¿qué causa? Enfermedad. Cuando tú empiezas a maquinar, a elucubrar, a ver todo malo que te ocurre, todo malo que pasa a tu alrededor, al final enfermas. Y tenemos que romper ese bucle, tenemos que romper ese proceso. ¿Cómo? Mirando a Cristo. Un pueblo decidido y empeñado en medio del conflicto. Correcto. Es que además decíamos, cuando Jesús le preguntaban, a mí me gusta... creo que un trimestre como este, que acercarnos a la palabra de Dios e intentar ver ese plan, que entre líneas, más allá de es que me gusta este libro, me gusta el Nuevo Testamento, me gusta esta parte, es que uno ve todo el parte de guerra, desde el principio hasta el final, no deja de ser un parte de guerra, de cómo van las cosas, es para que nos enteremos, está hecho para, ¿tú te quieres enterar? Acordaos de todo el mundo que se acercaba a Jesús, explica, y Jesús explicaba, y Jesús decía, mira, os voy a contestaba las preguntas existenciales, pero había gente que decía, bueno, con esto me conformo, o yo no quiero saber más, o me vuelvo para casa, o yo he venido a por el bocadillo, también, ¿no? También. O es que me duele esto y Jesús yo quiero que me lo sanen, ¿no? Pero había otros que se quedaban. Cuando ya la gente se desperdigaba y volvía a sus quehaceres cotidianos, había gente que se quedaba, oye, yo me quedo con ganas de más, y entonces Jesús decía, ¿quieres más detalle? Te voy a dar más detalles. Eso es a lo que estamos llamados. Y por eso estamos aquí. Y este programa va para tratar de exprimir un poquito más el jugo, ¿no? Porque en la Biblia está parte de guerra. ¿Te quieres enterar? ¿Quieres saber de lo que va esto? No solo de si te duele el brazo, o si tienes esto, o tienes esta necesidad que también Jesús quiere. Porque fijaos, cuando Jesús... Alguien me contaba, ¿no? O escuché una predicación. Cuando Jesús, toda esa multitud... alimentó a esos 5.000 de que habla el relato, les dio el milagro de los panes y los peces. Había gente que iba allí nada más que dame el pan, pero había otros que iban con los canastos y decían, estoy alucinando, ¿no? Porque se estaba enterando de que aquí estaba pasando algo, ¿no? Había gente que estaba recostada, todos se recostaron, todos fueron testigos del milagro, pero uno, yo con esto, ya a mí dame la cuota que me toca y con esto soy feliz. Que Jesús me cuente la parábola y me voy a mi casa. Y había otros que iban repartiendo diciendo, ¿cómo es posible? Quiero saber más. Y esto no se acaba y estoy disfrutando. Eso estamos llamados. Por eso me parece que esto de
esto del conflicto y tal, oye, ¿te quieres enterar? ¿Quieres saber un poquito hasta dónde podemos llegar para enterarnos de lo que hay detrás? Yo creo que va a ser muy interesante. Totalmente. Con esta idea en mente me gustaría pues ir cerrando la escuela sabática de esta mañana, y me vais a permitir que sea reiterativo, que sea pesado, incluso que sea un poco insistente. Y me vais a dejar que lea la frase con la que abrimos la escuela sabática de esta mañana. Él está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. Amén. No hay mejor solución que esta. Saber que nunca más va a haber dolor, que nunca más va a haber lágrimas, que nunca más va a haber enfermedad, que nunca más va a haber agresiones, violencia de cualquier tipo. Nunca más. Por eso... Y que vamos a poder disfrutarlo. Exactamente, que estamos llamados a disfrutarlo. Estamos muy contentos de que esta mañana hayamos podido compartir este momento con los hermanos venezolanos de Radio Omega, pero también con aquellos otros que nos ven en cualquier momento, desde cualquier rincón del mundo. Estamos tan lejos, muchas veces tenemos tantas pocas cosas en común, pero tenemos una sobre todo, que es nuestra esperanza en Dios, y es en la maravillosa promesa que tenemos en que Jesús va a venir a poner fin a esto, y que tú y yo estamos invitados a esa fiesta, a esa cena del Cordero, que estamos invitados a gozarnos con Él toda la eternidad, que estamos invitados a gozar de una eternidad, como digo muchas veces, en plenitud. Imaginaos una eternidad como ahora, una eternidad llena de achaques, una eternidad llena de problemas, una eternidad teniendo que salir todos los días de tu casa a ganarte el pan y con la seguridad, y en muchos sitios del mundo con la inseguridad de saber si podrás volver. Todo eso se acabó. No, por favor. Todo. Por eso no sería un regalo, ¿verdad? Eso sería una condena. Quizás la más terrible. Si te mueres y ya está. Pero una eternidad sufriendo es inimaginable. Por eso estamos muy agradecidos a Dios por su promesa, muy agradecidos a Dios porque quiere vernos a cada uno de nosotros, muy agradecidos a Dios porque nuestros méritos no cuentan. Tan agradecidos por eso, ¿verdad? Porque si no, ninguno podríamos entrar. Que lo que invitamos a nuestros hermanos esta semana es a seguir los consejos que Orángel nos ha dado esta mañana, que son muy pertinentes para el tema que nos toca, porque lo único que nosotros podemos hacer es aceptar, y es una aceptación continuada en el tiempo, porque tú nos has hablado de perseverancia. Aceptemos todos los días a Jesús en nuestro corazón. Abrámosle la puerta todos los días. Renovemos el pacto con Cristo todos los días. Y seremos utilizados por Él, estaremos luchando la buena batalla y, bueno, estaremos siendo útiles no solamente a nosotros mismos por nuestra propia salvación, sino a la humanidad. Quedémonos con este pensamiento y, bueno, yo no sé si falta mucho tiempo ya en el sermón porque se nos... Pues yo Quizás como es primera semana podríamos decir que cualquiera de las personas que nos escuche, donde quiera que nos escuche, nosotros utilizamos un material para tener este estudio de la palabra. Perfecto, claro que sí. Si no lo tenéis, por favor, poneros en contacto por el chat, por el WhatsApp que aparece en la página en YouTube, y os lo haremos llegar digitalmente para que podáis estudiar también pues la palabra de Dios. Sí, una guía de estudio que nos va un poco llevando y proponiéndole los temas para acercarnos a esta temática de este trimestre. Si queréis el material, nos ponéis vuestro correo electrónico y lo hacemos llegar. Y también vamos a invitar a que nos sigan en las redes sociales donde compartimos el mensaje y donde ellos tendrán también materiales para compartir. Estamos en nuestro canal de YouTube, Hope Media Murcia, estamos en Facebook, Iglesia Adventista Murcia, estamos en Instagram, también Iglesia Adventista Murcia. Por lo tanto, somos todos parte de una gran comunidad donde predicamos y compartimos la palabra del Señor, y ahora nos vamos a despedir con un canto.